Hola, bienvenidos a una sesión más de probabilidad y estadística 1. Hoy vamos a sacar lo que es la media, la moda y la mediana para datos no agrupados. Habíamos visto en sesiones anteriores cómo sacarlo para datos agrupados. Bien, lo primero es que la media la representamos con ¿qué símbolo? Con una X y una barra. La moda probablemente la encuentren con una M y una O, y la mediana ya sea con M o también la pueden encontrar como ME. Bien, entonces revisamos, aquí yo tengo una tabla de distribución de frecuencias que dice edades y personas, y me dice que hay de 1 a 10 años tengo 5 personas, de 11 a 20 años tengo 3 personas, y así sucesivamente. Si nosotros nos ponemos a analizar nuestras tablas de frecuencia, tienen que llevar un límite inferior, un límite superior y llevan frecuencia. Aquí entonces esto sería el límite inferior, esto sería el límite superior y esta es la frecuencia. Ya se parece más a las tablas que nosotros manejábamos, a las que hacíamos. Bueno, vamos a empezar a sacar lo que es la media aritmética. Para la media aritmética, su fórmula la voy a poner acá abajo. La media aritmética, la fórmula es la suma desde el primer dato hasta el último de frecuencia por marca. Todo esto dividido entre la suma de la primera hasta la última de todas las frecuencias. Recuerden que ese símbolo raro se llama sumatoria. Simplemente me dice de dónde debo sumar. Abajo me dice dónde empiezo y arriba me dice dónde termino. Ustedes verán que yo voy a necesitar la marca de clase y no la tengo en mi tabla, así que voy a sacarla. Voy a poner entonces aquí la columna marca de clase. La marca de clase, recordemos que es, ¿por dónde lo ponemos? Vamos a poner por acá. La marca de clase es igual al límite inferior más límite superior sobre 2. Por lo tanto, la primera marca es 1 más 10, 11 entre 2, 5.5. 11 más 20, 31 entre 2, 15.5. Y podría seguirla sacando así. O una manera más rápida para cuando tengan una tabla más grande es la siguiente. Revisen cuánto cambia el límite inferior de este renglón a este. Cambia de 10 en 10, ¿ya vieron? También aquí, también acá. Todos los renglones cambian de 10 en 10. A ese cambio se le llama amplitud del intervalo y se representa con una W. Entonces, basta con sacar la W y sumársela a los resultados, es decir, aquí sería 25.5, 35.5, 45.5 y por último 55.5. Seguramente voy a necesitar también la columna de frecuencia acumulada. Entonces de una vez lo obtengo. La frecuencia acumulada, la primera es 5. Llevo 5 frecuencias y le sumo 3 del siguiente renglón, voy a tener 8. 8 más 10, 18. Más 2, 20. Más 4, 24. Más 6, 30. Vamos a ponerlo así para que se distinga qué dato va con cuál. Ya tengo entonces dos columnas que muy seguramente voy a necesitar. Vamos a empezar a sustituir para obtener el resultado de aquí de mi media aritmética. Dice que voy a agarrar la primera frecuencia, que es 5, y la voy a multiplicar por la primera marca. Posteriormente voy a tomar la segunda frecuencia y la multiplicaré por la segunda marca. Y así lo voy haciendo. La tercera frecuencia por la tercera marca. Y así sucesivamente. Voy a ponerlo acá abajo que continúa mi suma. 2 por 35.5 más 4 por 45.5 más 6 por 55.5. Y que todo esto, lo voy a dividir entre el total de las frecuencias, es decir, entre las frecuencias acumuladas, que fueron 30.
Entonces les voy a solicitar que me ayuden con su calculadora. Vamos a hacer juntos esa multiplicación, las sumas y las divisiones. Entonces, si hacemos 5 por 5.5 más 3 por 15.5 y así sucesivamente, verán que obtienen un valor de 915. Y si lo dividimos entre el total de frecuencias, que es 30, mi resultado fue 30.5. Por lo tanto, el promedio de años de esas personas que están en esa tabla son 30.5 años. Y ya habíamos visto que existían diversos tipos de media y diversos parámetros de tendencia central. ¿Y esto por qué existe así? Pues una de las razones es porque la media o el promedio no siempre me da un valor real. Muchas veces se ve afectado por unos valores extremos, es decir, que si agregáramos, por ejemplo, las edades no sé, de 70 a 80, le ponemos que ahí hay 100 personas, nuestro promedio sí iba a ir altísimo. Iban a decirnos que nuestro promedio de edades iba a ser, por ejemplo, de 60 años y la mayoría no iba a estar en 60 años. Sin embargo, por eso es que existen diferentes medidas de tendencia central, porque algunos se ven afectados cuando entran valores muy grandes o valores muy pequeños o valores negativos, etc. Eso ya lo veremos de manera posterior. Por ahora vamos a continuar obteniendo ahora, si les parece bien, vamos a obtener la mediana. Vamos entonces a elegir otro color de tinta para la mediana. La mediana la voy a poner en este caso con la letra M. Y la fórmula de la mediana es L más NO menos S sobre F por W. ¿Y qué significa todo esto? Se ve bastante raro. Pues bien, la L en el formulario de los apuntes de la materia viene, es el límite inferior de la mediana. La NO es el total de datos entre 2. La W es la amplitud de mi intervalo. La S es la suma de las frecuencias anteriores a la mediana. Y por último, la F es la frecuencia de la mediana. Traducido esto en números, ¿cómo nos queda? Lo primero que tenemos que hacer es obtener NO. NO es el total de datos. ¿Cuántos datos tenemos? ¿Cuántas frecuencias? 30. 30 lo divido entre 2. 15. NO es 15. Por lo tanto, ese valor lo voy a buscar en las frecuencias acumuladas. Quiero ver cuándo llego a la frecuencia número 15. Ayúdenme. En el primer renglón llevo 5 frecuencias, aún no llego a la 15. En el segundo llevo 8 frecuencias, aún no llego a la 15. En la tercera llevo 18 frecuencias, ya me pasé. Es decir, que este renglón, en el tercero, es donde yo voy a tener a mi mediana. Siempre me voy a quedar en el renglón cuando llegue o se pase por primera vez de la que yo acabo de obtener, en este caso del 15. En el tercer renglón llegué al 18, se pasó del 15, por eso me quedo ahí. Entonces sustituyo. La mediana es igual al límite inferior. ¿El límite inferior cuál es? 21, más lo que vale NO, en este caso 15, menos la suma de las frecuencias anteriores al renglón donde yo estoy. ¿Cuántas frecuencias había arriba de donde yo estoy? Acumuladas 8, divido entre las frecuencias de donde yo estoy. En este renglón, en el tercero, ¿qué frecuencia tenía? Tenía 10 frecuencias, 10 personas. Y lo multiplico por el intervalo que fue 10. Entonces, hacemos las operaciones. Recuerden que primero tenemos que hacer lo que son los paréntesis, luego la multiplicación y al último la suma. Entonces hacemos 15, vamos 15 menos 8, me resulta en 7. Y 7 entre 10, 0.7. 0.7 y continúo. 21 más 0.7 por 10, nuevamente me da 7 y 21 más 7,
28. Por lo tanto, mi mediana es 28. Ya lo obtuve. Y ustedes podrán empezar a notar algo. Recuerden que alguna vez ya habíamos platicado que, por ejemplo, si estos fueran los datos, nosotros estamos obteniendo las medidas de tendencia central, es decir, los datos que se ubican aquí en el centro. Por eso deben de ser muy parecidos. Y si ustedes ven, 30.5 es un valor cercano a 28, lo cual me indica que muy probablemente estoy bien, porque los valores son muy cercanos. Si uno de esos valores estuviera muy disparado del otro, les aconsejo que revisen entonces si es que hicieron bien sus operaciones, porque muy probablemente tengan por ahí algún error. Vamos a continuar con lo que es la moda. La moda tiene la siguiente fórmula: L más D1 entre D1 más D subíndice 2 por W. ¿Qué significa la L? Pues ya lo vimos, límite inferior, pero en este caso de la moda. La W, la amplitud de mi intervalo, que continúa siendo 10. ¿Qué significa D subíndice 1 o D1? Bien, D1 es la diferencia del intervalo modal menos el intervalo anterior. Esto aparece en su formulario que les di en apuntes. Y D subíndice 2 es la diferencia del intervalo modal menos el intervalo siguiente. Recordemos matemáticas, que es una diferencia. Una diferencia es una resta, por lo tanto voy a hacer restas. A ver, lo primero que tengo que hacer es determinar en qué intervalo se encuentra mi moda, es decir, qué intervalo tiene la frecuencia más alta. Reviso, el primero tiene una frecuencia de 5, esa no es la más alta. El segundo de 3, tampoco es la más alta. Y el tercero tiene una frecuencia de 10, ese es el que tiene la frecuencia más alta. Por lo tanto, este es el intervalo modal o el intervalo de la moda. Sustituimos entonces, la moda es igual al límite inferior, de nuevo 21, más. ¿Cuánto es la diferencia del intervalo modal? Vamos a ponerlo por acá, de 1. ¿Cuánto es la diferencia de ese intervalo? Es decir, ¿qué frecuencia tenía? 10. Menos qué frecuencia hay en el intervalo de arriba, 3. Por lo tanto, de 1 es 7. Y de 2 es mi intervalo donde yo estoy menos el intervalo siguiente, 8. ¿Vieron? Bastante fácil. Solamente sustituyo 7, 7 más 8 y multiplico por 10. Hacemos las operaciones. 21 más, y tenemos que hacer primero los paréntesis. 7 entre 7 más 8 me resulta 0.46. 0.46. Y 0.46 por 10 voy a tener un valor de 4.6. Y por lo tanto, 21 más 4.6, 25.6. Este es el valor de la moda. Y si revisamos, la moda, la mediana y la media aritmética se parecen algo, no muchísimo, pero sí se parecen. Insisto, porque los tres son parámetros que los encuentro aquí en el centro de los datos. De hecho, por eso es que tuve ahí mi mediana y mi moda en el mismo intervalo. Una observación. En la moda sucede que a veces tenemos 2, 3 intervalos con la misma frecuencia. Por lo tanto, podemos tener 2, 3, 4, 5 o las modas que sean. Recuerden que en las modas sí puede haber muchas modas. Mediana y media aritmética solo hay una, pero modas puede haber muchas. ¿Sale? No lo olviden eso. Espero les haya servido este video para aclarar dudas y nos vemos la siguiente sesión. Saludos, cuídense.